Cuestión segunda. De Dios en cuanto a su existencia. Siendo el objeto principal de la ciencia sagrada el dar a conocer a Dios, no sólo según lo que es en sí mismo, sino también según que es el principio y fin de todas las cosas, y especialmente de la criatura racional, como se ve según lo tenemos dicho, cuestión primera, artículo 7, para exponer esta ciencia en toda su extensión, trataremos primero de Dios, segundo del movimiento de la criatura racional hacia Dios, tercero del Cristo, que en cuanto hombre es el camino por el cual hemos de llegar a Dios. Dividiremos en tres partes nuestras consideraciones sobre Dios, siendo sus respectivos asuntos. Primero, la esencia divina. Segundo, la distinción de las personas. Tercero, el modo según el que las criaturas proceden de él. Respecto a la esencia divina es preciso examinar, primero, si Dios existe. Segundo, cómo es, o mejor, cómo no es. Tercero, lo que tiene relación con su operación, es decir, su ciencia, su voluntad y su poder. En lo relativo a la existencia de Dios se presentan tres cuestiones. Artículo primero, la existencia de Dios es conocida por sí mismo. Artículo segundo, puede demostrarse. Artículo tercero, ¿existe Dios? Artículo primero. ¿La existencia de Dios es conocida por sí misma? Objeción primera. Parece que la existencia de Dios es conocida por sí misma porque consideramos conocidas por sí mismas las cosas cuyo conocimiento está naturalmente en nosotros, como son los primeros principios. Pero como dice San Juan Damasceno, el conocimiento de la existencia de Dios se halla naturalmente impreso en todos. De consiguiente, la existencia de Dios es conocida por sí misma. Objeción segunda. Se dice que se conoce por sí mismas aquellas cosas que se conocen tan luego como se sabe los términos que las expresan. Esto es lo que Aristóteles atribuye a los primeros principios de la demostración, pues sabido lo que es un todo y lo que es una parte, inmediatamente se deduce que el todo es mayor que la parte. Pero tan pronto como se sabe lo que significa la palabra Dios, se sabe también lo que Dios es, pues con esta palabra se significa una cosa tal que no puede imaginarse otra cosa mayor, y lo que existe a la vez en la realidad y en el pensamiento es mayor que lo que solo existe en pensamiento. He aquí por qué, tan luego como se ha comprendido el nombre de Dios y se tiene la inteligencia de lo que es, se deduce la consecuencia de que existe en realidad. Por lo tanto, la existencia de Dios es conocida por sí misma. Objeción tercera. La existencia de la verdad es conocida por sí misma. En efecto, el que niega la existencia de la verdad concede que no existe, porque si la verdad no existe, es cierto que no existe. Y si hay algo verdadero, es preciso que exista la verdad. Pero Dios es la verdad misma, según estas palabras de Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por consiguiente, la existencia de Dios es conocida por sí misma. Por el contrario, nadie puede pensar lo contrario de lo que es evidente por sí mismo, como lo dice Aristóteles, respecto a los primeros principios de la demostración. Es así que se puede pensar lo contrario de la existencia de Dios según estas palabras del salmista, Salmo 52:1.
El impío ha dicho en su corazón, no hay Dios. Luego la existencia de Dios no es conocida por sí misma. Conclusión. Puesto que Dios es su ser y nosotros no sabemos lo que es, esta proposición existe Dios es evidente en sí misma, mas no lo es para nosotros. Responderemos que una cosa puede ser conocida por sí misma de dos maneras, en sí y no con relación a nosotros, en sí y a la vez con relación a nosotros. Una proposición es conocida por sí misma cuando el atributo o predicado está contenido en la razón del sujeto, como el hombre es un animal, porque el ser animal es de esencia en el hombre. Si pues todo el mundo conoce lo que son el atributo y el sujeto de una proposición, ésta será para todo el mundo conocida por sí misma, como se ve de un modo evidente por los primeros principios de las demostraciones, cuyos términos son cosas comunes que nadie ignora, tales como el ser y el no ser, el todo y la parte y otras semejantes. Pero si hay alguien que no conozca ni lo que es el sujeto ni lo que es el predicado de la proposición, ésta será conocida por sí misma en cuanto está por parte de ella, pero no lo será para aquellos que ignoren el sujeto y el predicado. He aquí por qué sucede, como dice Boecio, que hay concepciones generales del alma que no son conocidas por sí mismas, sino de los sabios, tales como esta proposición. Los seres incorpóreos no ocupan lugar. Decimos, por lo tanto, que esta proposición, Dios existe, es de suyo conocida por sí misma, pues el predicado no forma sino una misma cosa con el sujeto, porque Dios es su existencia, como lo demostraremos más adelante. Cuestión 3, artículo 3 y 4. Pero por cuanto no sabemos lo que es Dios, dicha proposición no nos es conocida por sí misma, sino que es menester se nos demuestre por medio de cosas que son más evidentes con relación a nosotros y que lo son menos en cuanto a su naturaleza, es decir, por sus efectos. Al argumento de la objeción primera diremos que tenemos naturalmente un conocimiento general y confuso de la existencia de Dios, en el sentido de que Dios es la soberana felicidad del hombre, porque el hombre procura hallar naturalmente lo que debe hacerle venturoso, y lo que busca lo conoce naturalmente del mismo modo. Pero no es esto en lo que consiste el conocer de un modo absoluto que Dios existe, como el conocer que alguien viene no es conocer a Pedro, por más que el que llegue sea el mismo Pedro, y hay muchos que cifran la dicha o la bienaventuranza del hombre en las riquezas, como otros en la voluptuosidad y otros en otras cosas. Al argumento de la objeción segunda diremos que tal vez el que oye el nombre de Dios no comprende que signifique una cosa de tal naturaleza que no puede imaginarse nada más grande, puesto que hay quien ha creído que Dios era cuerpo. Aún supuesto que todo el mundo asocie este sentido a la palabra Dios y que por ella se entienda todo lo que de más grande puede imaginarse, no por esto se deduce que se comprenda que lo que este nombre expresa existe realmente en la naturaleza, sino que tan solo existe en la percepción de la inteligencia, y no puede de aquí deducirse que exista en la realidad, a no suponer que exista en la realidad lo más grande que pueda imaginarse, lo cual no admiten los que niegan la existencia de Dios.
al argumento de la objeción tercera, diremos que la existencia de la verdad en general es conocida por sí misma, pero la existencia de la verdad primera no es una cosa que sea conocida por sí misma con relación a nosotros.